Se calcula que en México, 12.7 de las personas con un trabajo subordinado están sindicalizadas. Eso quiere decir que un poco más del 87% no cuenta con la estabilidad y seguridad laboral que le otorga un contrato colectivo de trabajo ni la protección de un sindicato. Ante este panorama, expertos en México señalan que la reforma laboral ya ha empezado a transformar al sindicalismo mexicano, tras la aparente alza de una nueva ola de organizaciones independientes, como pasó en otros momentos de la historia de nuestro país. Pero se dice que el recelo a los sindicatos y el miedo a organizarse siguen siendo lastres. Un caso más de un golpe a cientos de trabajadoras se dio recientemente en Puebla, donde la empresa KDF, que se ubica en Cholula, cerró sus puertas y no ha querido liquidar conforme a la ley a sus empleadas. A través de un video, una de las trabajadoras que se ha visto afectada por esta situación, Rebeca Alcocer Arias, informó que el pasado viernes 23 de febrero, cerca de las 15 horas, fueron notificados por parte del sindicato, y no por medio de la empresa, que cerraba y estaban despedidas. Sobre la situación de las trabajadoras en México y los sindicatos, se analizará hoy en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre el sindicalismo en México, los principales problemas para el desarrollo de esta forma de organización. Pero dentro de este programa dedicaremos un espacio para comentar y denunciar la situación que viven más de 120 obreras y obreros de la empresa KDF en Puebla, quienes fueron desde el 26 de febrero de este año despedidas y despedidos tras el cierre de la fábrica, pero que no han recibido la liquidación correspondiente. Incluso la forma del despido, fue inadecuada. Para analizar toda esta problemática, nos acompaña esta noche la doctora Cirila Quintero, quien es doctora en Sociología por el Colegio de México, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, especialista en la historia de la maquiladora con perspectiva de género. Doctora Cirila, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Lo Marginal. Un gusto acompañarlos. También nos acompaña la licenciada Alba Córdoba, quien es miembro ejecutivo de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, asesora legal de los sindicatos ITIMEX en MEXMODE y SNTITSC en KDF, la empresa a la que le dedicaremos un espacio. Activista en defensa de obreras y obreros en Puebla. Licenciada Alba, buenas noches. Un placer contar con usted en el panel de esta noche. Bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Entonces, comencemos con nuestra charla de esta noche. Doctora Cirila, quisiera empecemos hablando sobre las limitaciones del sindicalismo mexicano. Hemos escuchado promesas por parte del gobierno en turno acerca de una mejora en la situación de los sindicatos. Vimos incluso algunas reformas a la ley durante este periodo de gobierno. Pero quisiera preguntarle sobre las limitaciones del sindicalismo en México y si el origen de estas limitaciones se encuentra en la lógica de la organización misma de los sindicatos o si más bien se encuentran originadas en la falta de un marco legal suficiente. ¿Cuál es su perspectiva, doctor? Mira, yo creo que en esta administración se le había dado muchísimo peso al cambio que íbamos a tener en los sindicatos. La parte de la democracia, la libertad sindical fueron ejes fundamentales. Sin embargo, yo creo que un factor fundamental es que como que se hizo una ley muy bien, muy acorde. Sin embargo, la realidad rebasa todos los, digamos, las legalidades que puede existir, porque habría que ver para qué tipo de sindicatos. En los sindicatos, en general conocemos el sindicato, digamos, oficial de la CTM, de la CROC, todo eso, pero hay muchos sindicalismos al interior que, por ejemplo, son los sindicatos regionales. Entonces, yo creo que la mayor parte una de las limitaciones fundamentales es que ha estado muy ligado el sindicalismo a la cuestión política, más que a los trabajadores.
Pues yo creo que ese es un punto fundamental. La otra es que no ha habido una real participación de los trabajadores en las decisiones laborales. Ha sido un sindicalismo muy de líderes, muy de cúpulas. Entonces yo creo que esto también, y bueno, hablando de lo que estamos ahorita también, ha sido un sindicalismo muy masculinizado. Es decir, donde la mayor parte de dirigentes, aunque la mayoría sean mujeres, siguen siendo hombres. Entonces yo con estas tres limitaciones arrancaría la plática. Sí, muchas gracias, doctora. Y quisiera preguntarle, licenciada Alba, en este mismo sentido, desde su experiencia como líder sindical, ¿cuáles son las limitaciones más importantes que usted nota en el sindicalismo mexicano? Bueno, desafortunadamente, aunque aparentemente se ha avanzado en cuestiones de la ley, en las nuevas reformas que ha habido, pues en la realidad es que se ha avanzado muy poco en los derechos de los trabajadores, ¿no? Finalmente se han quitado cláusulas como la de, permíteme tantito, cláusulas como la de exclusividad sindical. Se ha obligado a los sindicatos a que consulten ya con la nueva reforma laboral a la base, pero vemos en la realidad que la libertad sindical no existe. La libertad sindical es meramente una frase que se escucha bonita y que aparentemente pretende darle confianza a los trabajadores, pero no lo hay, ¿no? Siguen existiendo los sindicatos de protección, sindicatos pues emanados desde la cúpula de los políticos en México que siguen respaldados hasta el día de hoy, que no permiten a los trabajadores pues que tengan una verdadera representación sindical, ¿no? Y que aún cuando se puso, pues se supone que los nuevos mecanismos de ley, como la legitimidad de los contratos colectivos de trabajo, como el que ahora se tenga que votar, pues siempre encuentran artimañas legales y no muy legales que siguen dejando mucho que desear de la famosa libertad sindical. Entonces yo creo que eso es lo que verdaderamente afecta desde dentro de un sindicato al desarrollo sano y a la libre expresión y a la voluntad de los trabajadores. Sí, este punto que menciona es muy importante. También lo mencionaba la doctora Cirila en su participación, y también es algo que históricamente hemos notado desde el origen del sindicalismo en México, la relación directa con el gobierno, con el Estado, que imposibilita una verdadera libertad política, libertad de demandas, libertad de decisiones efectivas, pensando en el bienestar, en la mejora cada vez mayor de la situación de vida y laboral de las trabajadoras y trabajadores en México. Y en este mismo sentido, pensando en la situación específica de las mujeres trabajadoras en las empresas, quisiera preguntarle, doctora Cirila, por esta situación, usted que ha estudiado el tema y que además lo ha estudiado justamente pensando, enfocada en la maquila que está relacionada con el tema de la huelga de KDF, del problema de KDF, perdón. Mira, he leído superficialmente lo que es el caso de la compañera de Aclisco, pero sin embargo sí te puedo dar un contexto que recuerda que lo que está pasando en esta empresa ha pasado anteriormente. Bueno, sí. Primero, la maquiladora, o sea, siempre yo he dicho, ¿cómo se llama? Que es una industria muy vulnerable, que se mueve, digamos, y no solo la maquiladora, sino todos sus proveedores, todo lo que está enlazado en la maquiladora se vuelve mucha vulnerabilidad. Entonces yo creo que no son empleos que digamos son totalmente estables como los que habíamos considerado hace mucho tiempo cuando fue la época de oro de la minería o de la siderurgia. Los trabajadores de la maquila son empleos que se crean por tiempo, más ahora últimamente con esto de la cadena global de valor, son empresas que trabajan por pedidos, no son de largo tiempo, y en el pasado fueron la mayor parte mujeres. Ahora en el frontera ya somos 50% y 50% de hombres, pero sin embargo hay sectores que siguen teniendo como punto fundamental a las mujeres y es, por ejemplo, la industria textil.
En la industria automotriz están muchísimos varones, hay muy varonizada y bueno, las mujeres están en los puestos más bajos de mayor, ¿cómo se llama? Menor calificación y sobre todo menos capacitados. Sin embargo, digamos, en la textil siempre ha sido una industria muy precarizada, porque a pesar de que produce para firmas muy cotizadas, ha sido una de las sectores más difíciles para entrar. Imagínate si la automotriz, con las grandes automotrices, es bien difícil sindicalizar, en la textil ha sido, digamos, muy abandonada y además pocas centrales han tenido interés en sindicalizarlos. Entonces las mujeres de la maquila pues se mueven aparte en una vulnerabilidad, aparte con digamos, contratos, digamos, temporales. En algunas maquiladoras textiles, por ejemplo, las de Torreón, las de Coahuila, mucho es de trabajo en casa, trabajo a domicilio, digo, para maquilarlo en casa, y obviamente eso te lleva a que no tenga muchos derechos laborales, y si vamos ya a los establecidos, pues los salarios no son tan altos como deberían de ser, se marcan en los mínimos, y las prestaciones tampoco son las que deberían de ser. ¿Por qué te digo que conozco esa historia? Porque la maquila o los que están vinculados a la maquila muchas veces cuando terminan tienen problemas, no solo digamos económicos, sino incluso problemas laborales, muchas veces prefieren cerrar. El problema, con esto voy a cerrar mi participación, el problema es que también con esta nueva legislación que tenemos cambió la forma de dirimir conflictos. En el pasado, cuando se iba a una planta, se podía rápidamente hacer el procedimiento, embargar los bienes y ya después, si no te pagaban, repartir esa indemnización entre los trabajadores. Ahora no, ahora tienes que llegar a un juicio para que realmente tú accedas a ello y eso te lleva un largo tiempo. Tenemos una empresa en Matamoros que tiene un año de estar esperando 500 trabajadoras a ser indemnizadas. Entonces, por eso la historia que yo leo con lo que leí de la empresa de KDF, yo también pienso, bueno, pero aquí la abogada nos dirá, que es un proceso largo, o sea, esa eficientización que se decía que se iba a dar, que rápidamente se iba a dar justicia a los trabajadores, los que sabemos o los que hemos visto, vemos que eso no es tan cierto. Sí, sin duda, esta parte de la resolución de los conflictos entre los trabajadores y los grandes empresarios queda pendiente dentro de la legislación mexicana y seguramente, licenciada Alba, en el caso de KDF en Puebla, en Cholula, podemos verlo de forma muy precisa. Y en ese sentido quisiera preguntarle por la situación de los trabajadores y las trabajadoras que usted representa y que se han visto en esta situación de despido injustificado y además violando toda la formalidad legal. Sí, claro, nada más que antes de entrar a esta pregunta, sí me gustaría abonar en la pregunta anterior que hiciste respecto a cuál es la situación de las trabajadoras en México. Por Y supuesto. bueno, yo creo que aun y cuando, repito, en la ley parece ser que está protegida la mujer para desarrollar cualquier trabajo que esté capacitada para desarrollar, pues en la realidad no es así, ¿no? En la realidad vemos día a día despidos que prohíbe la ley de mujeres embarazadas. ¿Cuántas mujeres saben que no pueden ser despedidas embarazadas? Pues la verdad es que muy pocas. ¿Cuántas mujeres pueden hacer valer su derecho mediante una demanda para hacer valer la ley? Pues muchísimo menos que las que tienen conocimiento de esto, ¿no? Si a eso le sumamos la discriminación que viven dentro de la empresa, el acoso constante por parte de sus superiores dentro de la fábrica, de sus mismos compañeros, de la discriminación también por la simple cuestión de género, pues sigue habiendo muchísimas cosas, ¿no? Que aunque pues la ley tiene cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, contempla que debe de haber hora para las madres que están dentro de una empresa y que están lactando determinado tiempo que se debe de darles, pero en la realidad pues no es viable, ¿no? Tendrían que llevarles a los niños, no sé, las 2 veces al día que tienen que alimentarlos, y cuántas familias pueden hacer ese traslado, si muchas veces para que los trabajadores asistan a la fábrica les dan transporte colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer que diariamente 2, 4 pasajes de quien lleve al bebé para ser alimentado, quien lo tenga que regresar, cuántas empresas tienen lactarios? Son muchas cuestiones. La ley, repito, dice cosas
muy bonitas que ojalá y fueran verdad, pero que en la realidad no son aplicables y no son viables, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos en la empresa Mexmode, tenemos la facilidad que les da la empresa de retirarse una hora antes de su hora de salida para ir a alimentar a los niños. Y las trabajadoras prefieren esperar el transporte colectivo porque es un gasto extra de irse una hora antes porque tienen que pagar su transporte y ellas necesitan esperar el colectivo que paga la empresa pues, para no tener ese gasto extra. Entonces son varias cuestiones como esas que hacen inviable lo que dice la ley y que además pues no es una realidad, ¿no? En México, si tú como mujer o vas embarazada o estás en edad de concebir, pues es muy difícil que puedas acceder a puestos de alto rango o que puedas tener las mismas facilidades, ¿no? Yo hablo por lo que yo he visto en las empresas que de alguna manera representamos y que hemos luchado por quitar todas estas cuestiones en contra de la mujer. Pero eso es donde nosotros podemos dar esa lucha, donde hay un sindicato constituido. Ajá, y donde no lo hay, pues no es cierto. En realidad las mujeres siguen sufriendo todo tipo de discriminación, siguen sufriendo todo tipo de violaciones a la ley. Y pues ni modo, hay que seguir avanzando en ese sentido, no en la creación de leyes, sino es lo que le hace falta a la ley, buscar quien vea que la ley se cumple y que la ley se ejecute como está escrita, ¿no? Y que sobre todo se generen las condiciones para que lo que dice en la ley se pueda llevar a cabo en la realidad. Y respecto a lo que preguntabas de las trabajadoras y trabajadores en KDF, pues sí fue una situación muy lamentable. Sí es cierto que el ramo textil es de los más débiles, pero si a eso le sumamos, pues el que las empresas que están en México con inversiones de capitales extranjeros o con una parte de inversión de capital extranjero, ellos tienen que estar en competencia a nivel mundial. Y si nosotros vemos que se empiezan a mejorar las condiciones de los trabajadores, repito, aparentemente en la ley, pero no se da una mayor productividad como para que la empresa tenga de dónde pagar todas estas nuevas prestaciones, pues no solo en KDF, se ha dado en muchos otros lados donde las empresas se declaran en quiebra o las que son de capital internacional, pues prefieren irse a invertir en otros países donde sigan pagando salarios de miseria y donde sigan sin tener que cubrir estas prestaciones. En el caso de KDF, que es un capital nacional, que también era maquiladora de un corporativo internacional como lo es Cookdon, pues finalmente para ellos, ¿qué es más fácil? Declarar en quiebra, por lo menos públicamente, porque ante la ley no se ha hecho así. Y cerrarla. ¿Y cerrarla para qué? Pues para formar talleres clandestinos donde no se pague seguridad social, donde no se paguen prestaciones, donde no se cubra con lo que marca la ley. Y teniendo a trabajadores, pues que no tienen seguridad social y que no tienen ni siquiera el pago de estas prestaciones que aparentemente en ley se está discutiendo si se duplica el aguinaldo, se está discutiendo si algunas otras cosas, si se disminuye la jornada laboral, se aprobó recientemente y se duplicó la cantidad de vacaciones por un año de trabajo. Pues sí, pero todas estas empresas actuando de manera clandestina, cerrando abiertamente la empresa que pagaba impuestos y todo eso, pues están eludiendo la responsabilidad de pagar a los trabajadores. Y eso es lo que pasó con la empresa KDF. Prefirió decirse que no era solvente y pues queriendo liquidar a los trabajadores con lo que ellos quieren. Inicialmente ofrecieron una liquidación del 30% en especie. O sea, aparte de lo que corresponde a los trabajadores, que es un 100%, ofrecen darle un miserable 30% y con pago en maquinarias viejas, obsoletas, porque previamente hicieron un saqueo de toda la maquinaria, pues para formar los talleres clandestinos de la maquinaria que estaba en mejores condiciones. Entonces, esa es la situación a la que nos enfrentamos. Nosotros estamos dando la lucha legal. Efectivamente, como lo decía la doctora Cirila, es una lucha dura. Pareciera que es un calvario que tienen que recorrer los trabajadores para finalmente adquirir lo que por ley se supone que les corresponde y que ya tienen ganado, ¿no? Ahora tienes que iniciar el proceso primeramente ante el centro de conciliación que te corresponda dependiendo el giro comercial de la empresa, ya sea local, ya sea el federal, y tienes que irte a una etapa de mediación larga y tortuosa
donde finalmente el centro lo que hace es ayudar a la empresa para que el trabajador acepte el 50%. Solo si el trabajador se sostiene y quiere pelear por un 100%, no aceptará la propuesta que hace tanto el centro como la empresa en el mejor de los casos, porque hay empresas que ni siquiera el 50% quieren pagar, que no quieren darle absolutamente nada al trabajador cuando, repito, es algo que dice la ley que ya le corresponde y al 100%. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo nosotros como sindicato de KDF. Mientras el trabajador lo quiera, vamos a dar la lucha hasta el último momento y además solventando la mayor parte de los gastos para que el trabajador pueda luchar y pueda defender sus derechos y pueda enfrentar y pueda ser ejemplo para el resto de los trabajadores en otras fábricas de que vale la pena luchar y defender su derecho como trabajadores. Sí, muchas gracias, licenciada Alba. Creo que la perspectiva que usted nos ofrece del caso específico de la empresa KDF, pues en realidad solamente es una muestra concreta de la situación generalizada que ya nos comentaba la doctora Cirila, ¿no? No hay, al parecer no hay un lugar en este país en donde se pueda asegurar que se respetan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que se supone que por ley, como ustedes dos han mencionado, están garantizados, ¿no? Quisiera ir cerrando nuestra conversación preguntándole a usted, licenciada, primero, ¿cómo se pueden superar estas limitaciones, estos problemas con los que nos hemos enfrentado en el plano laboral en México? Usted ya mencionaba algo en su participación previa diciendo que no es tanto que se necesite la creación de nuevas leyes, sino más bien garantizar que la ley que ya está se aplique como está. ¿Cómo, no sé si usted quiera agregar algo más en este sentido o si quiera poner sobre la mesa algún otro punto para pensar en superar estas limitaciones de las que hablamos? Sí, claro. Y mira, yo creo que una de las limitaciones fundamentales que tiene el sindicalismo como figura, como sindicato, y no solo en México, a nivel mundial, es que los sindicatos de alguna manera dividen a la clase trabajadora. La dividen gremialmente, la dividen en fábrica, la dividen nacional o estatalmente, pero hay muchas carencias que tienen los trabajadores que aquejan a los trabajadores y que no las pueden defender a través de un sindicato. Por ejemplo, los trabajadores se quejan muchísimo del cobro de impuestos que tienen que pagar o que les descuenta la empresa y que les quitan de su salario de por sí ya castigado. Y bueno, a través de un sindicato no vas a poder cambiar eso. A través de la figura del sindicato únicamente puedes defender cuestiones económicas, cuestiones inmediatas de las condiciones de los trabajadores al interior de su fábrica. Yo creo que esa es la verdadera limitación de un sindicato, que se queda corto ante las verdaderas necesidades de los trabajadores como figura sindical. Yo quiero hacer la invitación y yo creo que la única manera de cómo superar todas las limitaciones para poder hacer una defensa viable de los derechos de los trabajadores, de construir nuevos derechos y de construir sobre todo un nuevo panorama laboral más justo y más equitativo, pues es que la clase trabajadora se una más allá de los sindicatos, se una más allá de esa figura legal que para una lucha económica pudiera resultar buena, pero para una lucha que verdaderamente resuelva sus problemas se queda corta. Entonces yo creo que lo que verdaderamente tienen que entender los trabajadores es que deben de estar unidos, deben de jalar y participar juntos y hacer política para que ellos puedan ser escuchados y no solo dejar que haga política la clase que está en la cumbre, la clase empresarial que hace política y que está metida y que mete sus fichas de ajedrez en la política en nuestro país. Y eso lo puede hacer gracias a que la clase trabajadora está desunida. Entonces, todas las limitaciones que puedan existir para defender a los trabajadores, las podemos superar si verdaderamente se crea una unidad fuerte, una unidad pues voluminosa y capaz de enfrentar cualquier situación, que solo es la unidad de la clase trabajadora. No hay otra. Esa es la única solución para los problemas. Sí, muchas gracias, licenciada Alba. Creo que hay algunas voces, varias voces que se manifiestan en el mismo sentido en el que usted lo está expresando, pensando en una
lucha de forma más global, más allá de los problemas que pasan al interior de una fábrica. Quisiera preguntarle, doctora Cirila, en este mismo sentido, ¿cómo cree usted que se puedan superar las limitaciones de las que hemos venido hablando que tiene el sindicalismo en nuestro país? Mira, yo creo que uno de los puntos fundamentales de estas limitaciones es que los sindicatos realmente recuperen su capacidad de propuestas, su capacidad de propuesta, y para eso es importantísimo que le abran los canales de comunicación a los trabajadores, a la base trabajadora. O sea, siento como que a veces les da miedo a los grandes sindicatos realmente abrirle las puertas a los trabajadores y que realmente funcionen, sean ellos los que le den fuerza al sindicalismo. Yo lo que he dicho, a los sindicatos no solo los debilitó el gobierno, sí los debilitó ellos, no solo los debilitó el empresario, se lo autodebilitaron ellos mismos. Porque cuando fue la época de la reestructuración industrial, ellos solo se flexibilizaron, ellos solo se acortaron sus contratos colectivos. Sin embargo, no volvieron los ojos a los trabajadores de la base que podrían haberlos fortalecido. Entonces, yo creo que los sindicatos deberían de realmente pues apoyarse en los trabajadores como debe de ser en esta base. La otra parte, me parece también que los sindicatos deberían devolver la vista a sectores que no los ven. Estamos hablando ahorita de una parte pequeñísima que son los trabajadores formalizados, los que tienen sindicato, pero hay en México más del 50% de trabajadores informales. ¿Quién voltea a ver a los trabajadores que realmente no están sindicalizados? Sí lo está volteando a ver alguien, pero son sindicatos, en mi punto de vista, oportunistas, que únicamente quieren engrosar tus filas, como podría ser la CATEM. O sea, que no son realmente sindicatos, o sea, que luchen por los trabajadores. Y yo creo que otro punto fundamental que a mí me gustaría, aparte de eso, de hacer campaña entre los sectores no sindicalizados, porque solo hemos subido con esta super ley que proclamamos o que se hizo, solo se subió el 0.7%, es decir, nada. En un mundo, digamos, ni siquiera estamos sindicalizando a formales, mucho menos a los no sindicalizados. El otro punto que yo creo que también es sumamente relevante es la información. Los trabajadores no están informados realmente qué está pasando. Nosotros acabamos de hacer una investigación en donde preguntamos, ya se hicieron la legitimación de contratos, y le preguntamos, ¿sabes qué es la legitimación de contratos? No. Entonces, eso es muy preocupante, porque realmente lo que se esperaba es que los trabajadores supieran de su contrato colectivo, lo conocieran y pudieran a partir de eso meter mejores, digamos, prestaciones. Pero yo creo que la información no siempre, el trabajador ha tenido muy poco acceso a lo que es la información real de esta ley que se dio. Entonces yo creo que no está informado. Entonces yo creo que eso es muy importante, y realmente que los centros, que el mismo gobierno, que es el encargado de difundir las leyes, debería de hacer folletos de manera masiva explicando todo lo que se está haciendo, porque los trabajadores no tienen, o sea, les preguntamos, ¿sabes que hay una ley federal nueva? Y por lo menos el 40% dice no. Entonces es muy preocupante que realmente la base de los trabajadores no sabe todo este cambio que se quiso hacer en esta administración, y que la verdad se quedó muy corto. Entonces son muchos factores, tanto en la dirigencia, en la dinámica, con la misma membresía. Entonces yo digo, y bueno, voy a cerrar con un comentario que decía hace rato la doctora Alba, totalmente de acuerdo. Yo creo que el fortalecimiento de la clase trabajadora es lo fundamental. Sin embargo, esta ley, desde mi punto de vista, pulverizó más a los trabajadores, porque permitió que surgieran muchos sindicatos. Bienvenidos sindicatos independientes, pero también surgieron muchos sindicatos, digamos, más oportunistas, que debilitaron más esta situación, y ahora con la posibilidad de que los sindicatos pueden sindicalizar a cualquier rama a nivel nacional, pues de pronto puede llegar alguien que tenga demasiado poder, convencer, endulzarle los oídos a los trabajadores de que les va a dar prestaciones económicas, aunque no se les dé, ir acrecentando su membresía.
Entonces yo creo que, y además la democracia que se impulsa desde mi punto de vista, no soy, ¿cómo se llama? Abogada, soy socióloga y soy historiadora, pero creo que no es lo mismo ir a votar por un gobernante que ir a votar por la fortaleza de una clase colectiva. Entonces nada más a eso, no, en esa parte lo digo. Sí, me parecen muy interesantes las opiniones de ambas, sobre todo porque creo que no se contraponen, sino que más bien se fortalecen para darnos una perspectiva de cuáles tendrían que ser los caminos que debe seguir o que puede buscar seguir los trabajadores y las trabajadoras mexicanas para cambiar la situación en la que se encuentran, la parte del conocimiento que mencionaba la doctora Cirila y también la licenciada Alba, el conocimiento de la ley, el fortalecimiento de la participación directa de los trabajadores y trabajadoras en la constitución de su sindicato, en las decisiones de su sindicato también es muy importante, pero sobre todo quisiera cerrar el programa de esta noche recuperando la necesidad de fortalecer a la clase trabajadora como clase trabajadora, ¿no? Con la fuerza que la clase trabajadora tiene de por sí, pero nutrida, pues con la claridad del conocimiento de la ley, el conocimiento de cuáles son los caminos que puede seguir para mejorar su situación económica, pero también toda su vida, toda la experiencia que tiene el vivir el ser humano, ¿no? No solamente lo que sucede al interior de la fábrica, los problemas sociales que también hemos mencionado aquí, etcétera, etcétera. Agradezco mucho la participación de la licenciada Alba, agradezco mucho la participación de la doctora Cirila y nos quedaremos al pendiente de la situación de las trabajadoras y trabajadores de KDF. Muchas gracias a quien nos acompañó en esta noche.